¿A quién tenemos del otro lado de la línea a las 8:18 minutos, Melissa Centurión? Tenemos del otro lado de la línea a Nicolás Fuster. Él ya estuvo con nosotros hace algunas semanas, coordinador para Sudamérica de Italia Viva, además profesional, magíster en Relaciones Internacionales. Así que un gusto tenerlo nuevamente para hablar de la actualidad de Italia y hablar de lo que está pasando en Europa en general, pero particularmente en este país que comentábamos en los títulos de etapa. Bueno, le vamos a dar la bienvenida entonces a Nicolás. ¿Cómo te va, Nico? Buen día, buen sábado. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día para vos también, y para el resto y para la audiencia. Bueno, se te escucha 5/5, se te escucha perfecto. ¿Nos escuchás bien? Perfectamente. Muy bien. Perfectamente. Lástima no estar en Mar del Plata, pero por lo demás los escucho muy bien. ¿Dónde estás geográficamente situado en estos momentos? En los Países Bajos, en Ámsterdam. En Ámsterdam, bien. Bueno, te elegiste un lugar... un lugar Podría ser peor, digamos. Poco privilegiado, ¿no? Bien, bueno, lo primero que te quiero preguntar, Nico, estaba leyendo unas declaraciones de Enrico Letta, que es el ex primer ministro y nuevo líder del Partido Democrático, que está apostando a una refundación del centro izquierda, que debería aliarse con el movimiento 5 Estrellas para hacerle frente a la derecha italiana. Dice, la democracia italiana está enferma. ¿Vos coincidís con este diagnóstico? No sé, creo que hay algunas declaraciones que vienen de ese frente que son declaraciones un poco... ¿Qué quiere decir que la democracia está enferma, ¿no? Cada uno puede tener una interpretación diferente respecto de esto y entonces ahí la discusión creo que se empantana un poco. Yo trato de ver la cuestión un poco más concreta, ¿no? Por ejemplo, vos dijiste que el Partido Democrático, el PD, el Partido Socialdemócrata, Sí, busca aliarse con el Movimiento 5 Estrellas, que es un partido antisistema, que es un partido que votó, digamos, medidas que van completamente contra el espíritu de cualquier cosa que pueda tener con la centroizquierda. Ahora el Partido Democrático busca una alianza, o sea, fusionarse con el Partido 5, con el Movimiento 5 Estrellas, que es un partido, no es un movimiento en realidad, ¿no? sí. A nosotros como Italia Viva, yo pertenecía al Partido Democrático y la mayoría de las personas que forman hoy parte de Italia Viva pertenecían al Partido Democrático, y cuando vimos que el Partido Democrático estaba teniendo esta dirección, yendo a aliarse con un partido que, como 5 Estrellas, que votaron decretos como votaron medidas, mejor dicho, como los decretos de seguridad, los decretos de sicurezza de Salvini. No quiero entrar mucho en los tecnicismos, pero Claro. la verdad es que yo, más que dedicarme a ver si la democracia está enferma o estas declaraciones así un poco abstractas, trataría de ver qué es lo concreto, y veo que la dirigencia del Partido Democrático va en una dirección que seguramente no ayuda a una estación de reformas en Italia. Por el contrario, convertirse en dependientes de 5 Estrellas seguramente no va a generar una democracia mejor, esté la democracia enferma o no. No sé si respondí a tu... Sí, fue clarito el concepto. Justamente, Nicolás, mencionabas el tema del Movimiento 5 Estrellas y lo que fueron las votaciones durante el gobierno de coalición que tuvo el Movimiento 5 Estrellas con la Liga. Y en esta semana, o la semana anterior, una de las noticias fue que Matteo Salvini va a juicio por un caso de secuestro, por esto que fueron la parada de los barcos que llegaban con refugiados a Italia. Bueno, comentanos un poco acerca de esta causa. ¿Qué causa enfrenta Matteo Salvini y de qué se lo acusa? Bueno, antes que nada te agradezco porque pusiste luz sobre una cuestión que yo evidentemente no había sido claro, que es que 5 Estrellas formaron un gobierno de coalición con la Lega, ¿no? Que duró un poquito más de un año, entre mediados de 2018 aproximadamente hasta agosto-septiembre del 2019. En ese momento, Matteo Salvini, líder de la Lega, que es el partido de derecha radical, era el ministro del Interior, y desde el Ministerio del Interior bloqueó la entrada o la posibilidad de que algunos barcos pudieran atracar en costas italianas. Barcos con personas que habían sido salvadas, que venían en gomones, ¿no? Personas que arriesgaban su vida a cruzar el Mediterráneo y que eran salvadas por barcos de refugiados, y que entonces estos barcos los dejaban en las costas italianas. Salvini usó esto para obtener más consenso, porque en realidad bloqueaba los barcos grandes. Numerosos otros barcos igualmente atracaban en las costas italianas, pero Salvini usaba esto para generar slogans, ¿no? Es decir, puertos cerrados, que ese era el eslogan de la Liga en ese momento. Uno de estos barcos era el barco Open Arms, y en agosto de 2019 Salvini le impidió a este barco atracar. Había 147 personas a bordo, y Salvini impidió que estas personas pudieran atracar en las costas de Lampedusa, la pequeña isla al sur de Sicilia.
Un juez de Palermo, en Sicilia, aceptó el pedido del fiscal, y este fiscal decía que Salvini tomó la decisión por su cuenta, no como parte del gobierno, sin involucrar al resto del gobierno, sino que tomó la decisión por su cuenta. Entonces Salvini en este sentido sería culpable, es lo que dice el fiscal, ¿no? La acusación que se le hace. El juez dio lugar a esto. Salvini es actualmente senador, entonces el Senado tuvo, bueno, esto funciona de la misma manera también en Argentina, ¿no? Cuando hay un parlamentario que es, que un juez, quiere investigarlo, tiene que pedirle permiso a esa asamblea. El Senado dio el ok, el Senado italiano ya había cambiado el gobierno, entonces 5 estrellas votaron en contra de Salvini para habilitar que Salvini pudiera sentarse delante del juez. La pregunta que se hizo al Senado fue si Salvini en ese momento actuó, no se preguntó al Senado si Salvini era culpable o no, porque eso es una cuestión que define el juez, no el Senado, se preguntó al Senado si Salvini en ese momento actuó protegiendo los intereses de Italia, ¿no? El Senado determinó que no, entonces ahora la primera audiencia va a ser el 15 de septiembre. Esto no quiere decir que Salvini es culpable, esto quiere decir que un juez va a determinar si Salvini es culpable o no es culpable. Se habilitó la posibilidad de un juicio. Exacto. Entonces, Salvini, como cualquier otro ciudadano, ¿no? La ley es igual para todos, pero bueno, ya vimos que a veces no tanto, ¿no? En general, no me refiero solamente a Salvini, ¿no? Por ejemplo, para los parlamentarios. Entonces, esto es una cuestión para mi partido que está diametralmente en contra de Salvini. Mi partido es un partido garantista, es decir, nosotros, el artículo 27 de la Constitución italiana dice que la culpabilidad de las personas llega solamente luego de una sentencia. Hasta ese momento la persona es inocente, que es una cuestión de principio de la filosofía del derecho, de becaría desde hace 300 años. Entonces, la presunción de inocencia. Entonces, ahora, la justicia tiene que actuar, la justicia va digamos, a actuar de manera independiente, ¿no? A mí, personalmente, un poco me duele todo esto porque yo preferiría, ¿no? que la política se ocupara de dirimir, digamos, las cuestiones de la manera política. Pero bueno, entiendo también que hay cuestiones que exceden esto, ¿no? Claro, justamente estaba escuchando. Sí, Nicolás. Sí, adelante. Adelante. ¿Qué tal? Fabián Macitelo, te saluda. Hola, me quedé pensando, sí, no hay crimen, nadie puede ser imputado y condenado sin ley anterior al hecho del proceso, ahí dice. Por lo menos rezan las constituciones de Occidente. Eso está claro. Pero hay otro tema de la recuperación económica de Italia que me quedé pensando. Y hay mucha queja de los inmigrantes, inmigrantes latinoamericanos en este caso, en Italia, que han perdido, tenían su empleo precario, más o menos podían vivir. Hoy perdieron totalmente su trabajo y peligra llegar a fin de mes, lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Hoy está pasando en Europa. ¿Se está recuperando de eso Italia? No nos olvidamos que esa mano de obra precaria trabajaba en restaurantes, hoteles, más que nada en la industria del turismo. ¿Cómo se está recuperando de eso Italia? Por eso la crisis política, ¿no? Nadie da en la tecla, ese es el problema que hay. Pero bueno, yendo a los puestos de trabajo y la economía, ¿se está recuperando Italia? Bueno, respecto a esto que decís, es otra cosa muy interesante. No solamente los inmigrantes latinoamericanos se quejan, no, por supuesto. Italianos. Italianos, sí. Personas de hay todos los todo. orígenes, inclusive muchos locales. No, había leído una nota, por eso. Me imagino que debe ser para toda la nación italiana. Pero bueno, sí, te escucho. Sí, bueno, precisamente otro tema. Me encantan estas preguntas porque me permiten explicar algunas cuestiones que para nosotros son muy importantes. Italia va a recibir ahora una montaña de recursos que es más grande que la del Plan Marshall. Mirá. La montaña de recursos que se llaman, son fondos europeos. Los países europeos se endeudan en conjunto y emiten una cosa que se llama Recovery Fund, ¿no? Fondo de recuperación, ¿no? Son cerca de 750.000 millones de euros, los cuales a Italia le toca la porción de la torta más grande, porque Italia es uno de los países, digamos, más afectados por la pandemia. Entonces, ¿cuándo estaba el gobierno anterior, el gobierno de Conte? El plan se llama PNRR, Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. El programa que se había presentado era impresentable. Era un programa que no iba a invertir el dinero, iba a, bueno, no quiero entrar en los tecnicismos otra vez, pero iba a gastarlo sin invertirlo, ¿no? Entonces Italia de esta manera estaba por dejar pasar la oportunidad, quizás la oportunidad de una de las oportunidades más grandes de la historia de Italia. No quiero decir la más grande de la historia de Italia, porque eso, bueno, sería un poco una declaración también un poco abstracta, ¿no? Y dijimos que no queremos entrar en eso. Pero precisamente por eso, cuando Italia Viva, que formaba parte del gobierno anterior, recordamos el gobierno 5 estrellas, Partido Democrático, cuando nosotros vimos ese borrador, yo lo leí y
yo no soy un técnico y la verdad es que ese plan no estaba a la altura. En ese momento, bueno, Renzi, el líder de Italia Viva, dijo, esto no puede ser, ¿no? Entonces se bloqueó esa posibilidad, en el medio se generaron las condiciones para que cambiara el gobierno. Nosotros, no solamente Italia Viva, evidentemente la mayoría del Parlamento italiano, inclusive personas de parlamentarios de otras fuerzas, confían mucho más en Mario Draghi para gastar ese dinero que en Giuseppe Conte. El nuevo programa fue presentado, yo lo recibí ayer. El nuevo PNRR es maravilloso, es maravilloso. Entonces hay una gran inversión, no solamente en lo que tiene que ver con políticas activas de empleo, sino también en otras cuestiones, por ejemplo, la cuestión ambiental, la transición energética, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto va a generar mayores puestos de trabajo, bueno, entonces, inclusive para personas tanto calificadas como no calificadas. Una esperanza. Por otro lado, sí, te escucho. Por otro lado, y con esto cierro, Italia, cuando el Partido Democrático gobernaba, con Matteo Renzi, que es el actual líder de Italia Viva, en ese momento una de las políticas más importantes que se habían realizado era el Jobs Act, que era la política ¿cómo se dice?, de empleo, para creación de empleo, que era la descontribución, es decir, poner fondos para que una persona, un empresario, o el tipo que tenía un bar con 3 empleados, o grandes empresas, tuvieran que pagar menos contribuciones por los empleados, ¿no? Los países como Italia, también Argentina, las contribuciones que tiene que pagar el empleador son muy altas, entonces se promueve que se contraten personas, en blanco por supuesto, bajando las contribuciones. Entonces esto había creado más de 1 millón de puestos de trabajo en 3 años, o sea, casi un cuarto de los puestos de trabajo creados en la Unión Europea en conjunto en el mismo periodo habían sido en Italia, ¿no? Entonces, el Jobs Act luego, cuando cambió el gobierno, tampoco lo modificaron, evidentemente tan mal no estaba, y ahora también una parte de los fondos europeos van a eso, van a la creación de puestos de trabajo. Es decir, que respondiendo a tu pregunta en un tuit, bueno, pronto va a haber respuestas en este sentido, en esta dirección. Sí, ese rescate económico a cambio tiene algo, porque el Banco de la Unión Europea le pide a Italia y España un ajuste fiscal. Y el costo laboral no tiene nada que ver con el ajuste fiscal. Generalmente las empresas cierran por los ajustes fiscales y van a la quiebra. Por eso no es tan así la cosa. Por eso te lo pregunto. Lo del ajuste fiscal más o menos, porque yo no estoy tan seguro de que sea así. No estoy tan seguro de que sea así. De hecho hay políticas que van en la dirección de bajar impuestos. No estoy tan seguro de que sea así. Y el Fondo de Recuperación es... Italia no puede permitirse dejarlo pasar. No, por supuesto, no. Hay algo... de ninguna manera. No, lógico. O sea que inclusive en el caso, yo sobre esto tengo una reserva, pero inclusive en el caso de que fuera así, bueno. Igual, Nicolás, se me hace de que también el futuro de Europa está atado un poco a cómo van a invertir los fondos España e Italia, ¿no? Seguramente. El futuro de Europa, como decís, sí, y además la pandemia cambió políticamente, bueno, digamos que la pandemia reformuló o reseteó algunas escenas políticas, no es una novedad, no solamente en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, o inclusive en Latinoamérica. Pero la respuesta europea, la respuesta de endeudarse todos juntos, digamos que la pandemia aceleró cambios políticos también en Europa, en este caso la integración europea, ¿no? Entonces, el hecho de que 27 países se aceptaran endeudarse juntos, ¿no?, para responder a la pandemia, también, bueno, es una apuesta que hace la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Bien. Entonces, bueno, eso es una cuestión también muy destacable a nivel bueno, para ir cerrando, bueno, buen provecho, estás con un mate típicamente argentino. Por supuesto. Otro día te voy a hacer una pregunta de otra cosa que te enganché por acá en una entrevista que te hicieron, pero bueno, da para mucho, entonces voy a cerrar con el tema Italia. Pero descubrí algo tuyo que no sabía, y bueno, me hubiera gustado que lo pudieras explicar, pero estamos medio cortos de tiempo. Pero en la próxima entrevista prometo que te lo voy a preguntar. Para cerrar... Me dejaste intriga. Sí, con respecto a un blog, y que tiene que ver con las zapatillas, ¿puede ser? Ah, puede ser. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para otro día. La última, digo... ¿De qué lado está Salvini? Digo, porque por un lado le taladra la cabeza a Mario Draghi de que tiene que aflojar con las restricciones, pero por el otro lado arenga a la gente a que salga a la calle a protestar. ¿De qué lado está Matteo Salvini? ¿O está haciendo su propio juego? Matteo Salvini está del lado del algoritmo. Matteo Salvini, la escena que nos podemos imaginar es Matteo Salvini que
levanta el dedo, se moja un poquito el dedo y levanta a ver a dónde tira el viento, ¿no? Como hacen algunos en el campo. Bueno, yo soy de una ciudad, pero la gente de campo hace eso, ¿no? E inclusive a veces en la ciudad también lo hacen. Y en ese sentido, Salvini se desdijo varias veces sobre temas sobre lo que no te podés decir, ¿no? Claro. Salvini era el que iba, y esto cualquiera puede buscarlo en Google, iba en tour político, ¿no? De gira política, con la remera que decía basta euro, salgamos de la Unión Europea, basta estos burócratas, ¿no? Etcétera, etcétera. La posición de la Lega era más que nítida, ¿no? Ahora la Lega es el partido que, antes de que llegara Draghi al gobierno, se hablaba de la idea de Draghi presidente de la República, no presidente del Consejo de Gobierno, sino presidente de la República, que también es una idea que está en el aire todavía en Italia. Salvini decía, bueno, ¿por qué no? ¿No? Entonces, Salvini va a donde va el algoritmo, y esta es una cuestión muy peligrosa. ¿Por qué? Porque si vos te ocupás de arengar, ¿no? al público, a tus potenciales electores, no estás haciendo política, no estás marcando una dirección, ¿no? Proponiendo un horizonte, sobre el que se puede estar de acuerdo o se puede discutir, ¿no? Sí, sí. Pero si vos cambiás constantemente, si vos decís, bueno, formo parte del gobierno porque me conviene, porque electoralmente no me conviene no dar el apoyo a Mario Draghi, pero a la vez digo que, ¿no? A la vez le hago la guerra interna a Mario Draghi, ¿no? Solamente porque esto me genera consensos. Bueno, Salvini está perdiendo. Vamos a pensar que las elecciones europeas que fueron en mayo del 2019, la Lega sacó el 34%. Hoy en los sondeos, que es el primer partido, un porcentaje altísimo, hoy en los sondeos, que valen lo que valen, pero bueno, es una referencia, la Lega está en el 24%, el 10%. Claro. Salvini está desinflando, está subiendo Giorgia Meloni, que es el otro partido de derecha radical, ¿no? El Fratelli d'Italia. Pero lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, Salvini ahora dice las reaperturas. Tenemos que reabrir, ¿no? Porque en Italia hay un toque de queda desde las 10 de la noche, que varios partidos estamos pidiendo que esto ya ¿no? sacarlo, ¿no? Entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a ver 2 semanas, a ver cómo va, y si, digamos, los datos son alentadores, lo quitamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La Lega está difundiendo que el toque de queda va a quedarse hasta fines de julio, y que entonces la Lega está pidiendo libertad. Entonces, cuando el gobierno finalmente levante el toque de queda, la Lega poder hacerse cargo de esa victoria, ¿no? Bien. Yo recordaba de alguna manera alguna entrevista que le habían hecho a Renzi hace más de un año, en marzo del año pasado, las primeras 2 semanas que cierra Italia, cuando Italia había cerrado solamente 2 semanas y nadie sabía lo que iba a pasar con la pandemia. Renzi había dicho, nosotros tenemos, hasta que no llegue la vacuna, no vamos a sacarnos encima la pandemia. Tenemos que reabrir todo lo posible, tenemos que aprender a convivir con el virus, ¿no? Que reabrir todo lo posible, tenemos que aprender a convivir con el virus. Eso el Renzi lo decía hace más de un año. Entonces, y ahora Salvini se da cuenta de que paga pedir levantar el toque de queda nocturno, entonces lo hace. Por ende, la cuestión esta también lo tiene 5 estrellas, ¿no? Partidos que se desdijeron continuamente sin que la situación hubiera cambiado, solamente porque el consenso cambiaba. Y eso es una cuestión que para nosotros es una manera bastante pobre, bastante peligrosa de hacer política. Muy bien, bueno, para la próxima, cuando nos encontremos nuevamente, te prometo que te voy a preguntar sobre el blog Derecho en Zapatillas, pero eso va a ser para otra entrevista. Desde ya, agradecidísimos con esta nota, con esta entrevista, te mandamos un abrazo grande a la distancia, bueno, y a seguir cuidándose, ¿no? Porque no queda otra. Muchas gracias a ustedes, saludos también a la audiencia y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Nicolás. Gracias. Muy bien, Nicolás Fuster, coordinador de Italia Viva, magíster en Relaciones Internacionales, diálogo exclusivo con Vuelta por el Universo.